Hepatocarcinoma, epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Doctor Raúl Contreras. Quiero decirles que para mí es un verdadero honor poder estar esta mañana platicando con ustedes de un tema que a nosotros nos apasiona ya de un buen ratito atrás. Como comentaba hace un momento la doctora, nosotros hacemos investigaciones de enfermedades del hígado en México. Tenemos el entrenamiento que va a hacer el doctor en la Universidad Clínica de Barcelona, y uno de nuestros puntos fuertes de investigación en este momento es precisamente carcinoma hepatocelular. Hoy quisiera darles un pequeño paseo y vamos a repasar muy rápidamente en el inicio algunos de los datos que más o menos nos comentaron ya en las charlas anteriores, y después darles un muy breve viaje acerca de lo que es el mundo del hepatocarcinoma, desde las visiones tempranas hasta los últimos tratamientos. Quiero que sepan que hablar del hepatocarcinoma de una manera completa podríamos hacer un simposio de 8 horas y no terminaríamos. Entonces, dar una sola charla, vamos a tratar de tomar los estudios más importantes, las publicaciones más recientes, los detalles que en la investigación han cambiado la visión de la enfermedad, para que se entienda por qué ahora una de las preocupaciones epidemiológicas a nivel mundial que han centrado en esta patología. Ok. Hace un momento veíamos esta gráfica. Me gusta mucho empezar con esta diapositiva. Este es un artículo publicado por un doctor de cardiología, Felicidad. Este es un artículo publicado en 2004. El doctor Felicidad es uno de los grandes investigadores norteamericanos en el hepatocarcinoma. Es una de las personas que más investiga de la enfermedad. Esta publicación se comenzaba en el 2004 y presentaba las cifras reportadas por la OMS en cuanto a incidencia de hepatocarcinoma. Viniendo yo de México, a mí me gusta presentar esta diapositiva porque con ella muestro cómo Asia, lejana por la incidencia de infección por hepatitis B que nos comentaba el doctor, o África subsahara, donde la incidencia de infección por hepatitis C, sobre todo el tipo 5, es una de las principales causas de hepatocarcinoma. Pero veamos, nosotros lo que demostramos con esta gráfica es cómo México, estamos hablando del 2004, para nosotros, estaba en los países de tercer lugar de incidencia de hepatocarcinoma en el mundo. Sin embargo, esta gráfica también. Este es el artículo publicado por el mismo doctor que da apenas hace un año en el New England Journal of Medicine, en el 2011, presenta cómo cambiaron los últimos 10 años las cifras de incidencia. En Asia y en África, en realidad no se han visto demasiado, pero lo que sí ya resulta muy llamativo es que los países que estaban en las zonas de tercero a cuarto lugar de incidencia, han escalado ya a segundo lugar. El número de casos de hepatocarcinoma reportados ha aumentado. Países como Estados Unidos, que estaban en los últimos lugares, o Brasil, ya están ocupando los terceros lugares, igual que España. Entonces, aunque las zonas de mayor prevalencia de incidencia mundial no se han movido, el resto del mundo, sobre todo el mundo occidental, en América, las cifras están incrementando. Y estos son los reportes de la OMS que han cambiado en los últimos 10 años, lo cual resulta notablemente alarmante. Hablábamos solamente para repasar la unidad de riesgo. ¿Quién es el problema de hepatocarcinoma? 80% de los casos de hepatocarcinoma reportados en el mundo se deben a estos dos agentes: las hepatitis virales crónicas, hepatitis B y hepatitis C. De hecho, está reportado que más del 50% del total de casos de hepatocarcinoma del mundo se debe a hepatitis B, y aparece precisamente en las regiones de Asia. El otro 30% se debe a hepatitis C, sobre todo en el lado occidental, en Europa y en América del Norte. Y en el resto de los casos tenemos alcohol, veíamos ahí, vamos a explicar muy rápidamente el hígado graso, obesidad, las famosas exposiciones a las toxinas y otras toxinas como el tetracloruro de vinilo. Pero finalmente todo esto es importante porque todas estas patologías, la mayoría de ellas se exponen a cirrosis. Para nosotros como hepatólogos, la visión de la cirrosis ha cambiado y ahora la consideramos una lesión prenatal. Así como se sabe que el esófago de Barrett tiene un riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico, ahora sabemos que un cirrótico que vive lo suficiente tiene un alto riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Hasta 90% de todos los casos de hepatocarcinoma reportados en el mundo surgen en un hígado previamente lesionado, un hígado cirrótico,
Todos los pacientes cirróticos tienen un riesgo anual de 5 a 7% de desarrollar un hepatocarcinoma y además es un riesgo acumulativo. Conforme pasan los años del diagnóstico de cirrosis, el porcentaje de riesgo se incrementa y en promedio un paciente que ya tiene con cirrosis entre 20 y 30 años es el mayor riesgo de hepatocarcinoma. Sin embargo, vamos a ver que el riesgo también varía mucho con la etiología de la cirrosis. Entonces, muy rápidamente ya nos han platicado de esto en la actualidad de hepatocarcinoma, la quinta, séptima neoplasia maligna más común en el mundo, y en mortalidad mundial por cáncer la tercera causa, solamente después de los tumores de pulmón y de estómago, y en nuevos casos. Estamos hablando de 600.000 muertes al año y de 500.000 a 1 millón de nuevos casos reportados de hepatocarcinoma en todo el mundo, lo cual es lo que ha hecho que todo el mundo ahora voltee a ver al hepatocarcinoma. Cuando presentamos esta diapositiva, yo siempre recuerdo cuando yo estaba como estudiante todavía en la Facultad de Medicina, nadie se metió mucho con el hepatocarcinoma. La verdad es que incluso al estudiante no se le decía demasiado de la enfermedad, se nos trataba muy seguramente el tema, que a lo mejor las toxinas era una clase que se veía en 15 minutos, y ahora se ha convertido en una de las principales preocupaciones oncológicas a nivel mundial. Esta es más o menos para que nos demos una idea de cómo han variado los nuevos casos. Estamos hablando del 90 a casi 20 años, los nuevos casos reportados entre la OMS eran cerca de 400.000. Ya para los reportes del 2008 eran 750.000, una cifra que casi se duplicó en este periodo de tiempo. Tenemos países como Estados Unidos, donde por infección de hepatitis C, la epidemia de hepatitis C y la epidemia de obesidad con hígado graso, los casos de hepatocarcinoma se han incrementado en un 80% de incidencia anual en los últimos 20 años. Y se espera todavía que el número total de casos va a repuntar aún más. En realidad, el problema grave del hepatocarcinoma lo vamos a ver hacia 2020. Se espera que en todo el mundo la incidencia todavía aumente un 80% más. ¿Por qué? Por este ejemplo. Pero el hepatitis C, estaba escuchando ahorita al doctor que está sacando ahora la incidencia es baja, pero tenemos países como donde yo vengo en México, donde la incidencia de hepatitis C alarmantemente alta, se ha convertido en la segunda causa de enfermedad hepática crónica en todo el país y en la tercera causa de cirrosis en México, solamente después del alcohol y del hígado graso. Entonces, este incremento en los casos de hepatitis C y de obesidad nos va a hacer que se despunten los casos hacia 2020. También llegamos muy rápido a estas dos gráficas del mismo artículo del doctor S.H. 2004, es un artículo gráfico en realidad. ¿Qué ha pasado con las tendencias de cáncer en el mundo? Vemos que hay ciertos tipos de tumores, como el adenocarcinoma esofágico, cáncer de mama, cáncer de colon, que son tumores para los que los factores de riesgo son bien conocidos y las estrategias de diagnóstico temprano están bien establecidas y por lo tanto la incidencia ha tendido a la baja. Por otro lado, tenemos tumores que nos están tomando por sorpresa. Son tumores que no conocíamos muy bien sus factores de riesgo o que se están incrementando de manera muy alarmante y el que más está demostrando esos cambios es precisamente el hepatocarcinoma. Es el tumor con más rápido crecimiento en nuevos casos a nivel mundial. Y hablando de edades, también presentamos un comportamiento muy curioso. A principios de los años 80, todavía era una enfermedad de personas de mayor edad, de viejo. La mayor parte de los casos se reportaban después de los 80 años, y los casos más jóvenes quizás de los 50 a 55 años, eran realizadas de 30 años. Ya a principios del 2000, la gráfica se han desplazado 10 años. La mayor parte de los casos están reportados alrededor de los 70 años de edad, casos tan jóvenes como los 45 años. Ya la gráfica no lo considera, comentábamos que este es un estudio del 2004, pero las cifras del 2010, que la gráfica todavía se desplazó más. Ahora la mayor parte de los casos están arriba de los 60 años, están ahí de 20 años, y hemos tenido casos tan jóvenes como los 25 años de edad. Me llamaba mucho la atención el dato de la doctora en el estudio que presentó al principio, que acerca precisamente esta nueva tendencia. La mayor parte de los casos apenas por arriba de los 60 años
Por lo tanto, tenemos en el hepatocarcinoma una mayor incidencia global y además a grupos de menor edad. Esta gráfica también es una gráfica, la verdad, muy bonita, la presentó hace rato el doctor. ¿Qué está pasando con la obesidad? Sabemos que muchos de los tumores, de las naturales malignas, sobre todo por digestivo y dermatológicas, se asocian de manera significativa con obesidad. Pero, de todas ellas, el hepatocarcinoma se asocia todavía más. Pensamos que puede ser porque el tejido adiposo visceral produce sustancias que se denominan inflamatorias que están pasando continuamente a través de la circulación portal al hígado y pueden incrementar una respuesta inflamatoria. No lo sabemos. No sabemos si la obesidad en este tipo de pacientes con obesidad visceral desarrolla o se disponga más a esteatohepatitis, no alcohólica, no solamente esclerosis, y por eso la obesidad se asocia todavía más con el hepatocarcinoma que con otras lesiones musculares. Ok, en todo el mundo decíamos que las hepatitis virales crónicas siguen siendo la principal causa de hepatocarcinoma. 80% de los casos de hepatocarcinoma en el mundo se ven hepatitis B y hepatitis C. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia actual sobre el riesgo que tiene un paciente con hepatitis C de desarrollar un hepatocarcinoma? Este es un estudio muy bonito también, es un estudio del 2009 que nos habla de cómo es que la hepatitis C se dispone o desarrolla a hepatocarcinoma. Sabemos que la hepatitis C es la principal causa de hepatocarcinoma en Occidente. No todas las cirrosis, comentábamos, tienen el mismo riesgo de hepatocarcinoma. Y aunque en América la primera causa de cirrosis sigue siendo alcohol, la cirrosis por virus es la que se mayoriniza más, es el mayor riesgo de hepatocarcinoma. ¿Okay? Los pacientes en total, del universo de pacientes con hepatitis C, 4 o 5% de ellos van a desarrollar un hepatocarcinoma en cualquier momento de la enfermedad. Y un paciente con hepatitis C tiene 17 veces más riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma en su vida que una persona sana. Y un detalle muy importante, la mayoría de los estudios epidemiológicos demuestran que hasta en algunos casos hasta el 80% de pacientes que han presentado hepatocarcinoma muestra algún tipo de marcador serológico o de inmunohistoquímica positivo para hepatitis C. Y eso hace que se convierta en la principal causa asociada o demostrada de hepatocarcinoma en el mundo occidental. ¿Cómo es que la hepatitis C provoca el hepatocarcinoma? Bueno, tenemos muchas teorías. Puede ser la inflamación crónica desatada por el virus, puede ser los cambios estratégicos que algunos genotipos como el tipo 3 provocan, la fibrosis, el estrés oxidativo de la inflamación continua, ciertas proteínas virales de las células musculares que son altamente oncogénicas, y eso, de manera crónica, en daños que se desarrollan a lo largo de los años, puede desencadenar un hepatocarcinoma en este paciente. Esto nada más es como para tener una visión de lo que hace el virus. En una vez que entra al organismo, desencadena una serie de reacciones genéticas, los pacientes que tienen además cierta predisposición metabólica, daño mitocondrial, lo que es estrés oxidativo, fibrosis, inestabilidad genética y eventualmente cáncer. Como bien dijo el doctor, hepatitis C solamente puede producir hepatocarcinoma cuando ya hay fibrosis o fibrosis preestablecida. En un paciente con un hígado sin cirrosis, la hepatitis C en ese momento no tiene riesgo angogénico. Ahora bien, si la hepatitis C además está en infección con virus B o con HIV, que además está con alcohol, que además tiene un fenotipo de hepatitis agresivo como el 1B, además es obeso o tiene diabetes o tiene otras patologías genéticas como hemocromatosis asociadas a la hepatitis C, el riesgo de hepatocarcinoma se incrementa de manera alarmante. En los casos de coinfección o hemocromatosis, el riesgo de corrida que ese paciente tiene de hepatocarcinoma es mayor del 80%. Entonces, ¿qué tenemos ahora en cuanto a la hepatitis C y el tratamiento? ¿Qué tanto nos sirve tratar a un paciente para prevenir el hepatocarcinoma? Ese es uno de los temas que están mucho en debate. Está bien demostrado que si yo trato a un paciente que tiene hepatitis C
y alcanza buena respuesta de alto sostenido, es decir, cura de la enfermedad, sí se reduce la actividad inflamatoria, sí baja el riesgo de evolucionar hepatocarcinoma y baja el riesgo de cirrosis, pero solamente si el paciente responde al tratamiento. Si un paciente no responde al tratamiento, no tiene ningún sentido seguir el tratamiento indefinidamente nada más para protegerlo. Está bien demostrado que se eleva los costos y el gasto de recursos en los hospitales, aumenta mucho la incidencia de los efectos adversos del tratamiento antiviral y no protege al paciente con el carcinoma. Hay un estudio muy grande que se publicó en el año 2010, el famoso estudio HALT-C, que demostró que seguir tratando a los pacientes con virus C que no se curan de manera innecesaria no se protege contra nada. La mortalidad es la misma, el virus es igual, la hepatocarcinoma igual que los pacientes no tratados. Entonces, si un paciente no responde al tratamiento de hepatitis C en los tiempos determinados, no tiene caso el tratamiento. Okay. Ahora bien, en el caso de la hepatitis B es un poquito diferente con su comportamiento, entonces, cómo desarrollamos un hepatocarcinoma en estos casos. Este es otro artículo bastante bueno publicado en el International. ¿Cómo es que el virus B evoluciona desde la infección al cáncer? Aquí el virus B sí tiene otro tipo de factores importantes. El hepatitis B es un virus DNA. Y como virus DNA, el material genético se integra al material genético del cuerpo, se integra al material genético del hepatocitos, de la célula del hígado. Y por lo tanto, esa integración genética provoca que múltiples proteínas, como el antígeno X, la proteína X, el virus B, aparte de otros procesos inflamatorios, buscan procesos carcinogénicos. Provocan mutaciones, provocan daños cromosómicos y un paciente con hepatitis B puede desarrollar cirrosis y puede desarrollar hepatocarcinoma aún sin cirrosis. Es de las pocas enfermedades en las que el paciente tiene un riesgo toda su vida de un cáncer de hígado primario sin cirrosis. Decíamos que la carga viral es importante. Por arriba de los 1000 el riesgo relativo aumenta, pero por arriba de los 10.000 está demostrado que el riesgo de este paciente de un hepatocarcinoma es muy elevado. Y algunos genotipos, como el genotipo C de la hepatitis B, tienen todavía más riesgo. Y lo que decíamos, la hepatitis B es el único agente provocante de carcinoma sin cirrosis. Hay otros estudios que nos dicen, aparte del genotipo, hay otros factores que nos puedan decir si un paciente con hepatitis B puede desarrollar un hepatocarcinoma, y si lo hay, que haya una inflamación activa importante, es decir, que las aminotransferadas estén por arriba de 100 persistentemente, es un riesgo muy importante de hepatocarcinoma. Y lo mismo que tengo la respuesta inflamatoria un poco más generalizada con la presencia de DHR elevada, también es un riesgo, ambos son significativos en los pacientes con hepatitis B. ¿Qué tenemos con el tratamiento en cuanto a hepatitis B? Bueno, tenemos que efectivamente tratar a los pacientes sí les disminuye el riesgo de hepatocarcinoma, pero no lo modifica. Un paciente con hepatitis B, nosotros siempre decimos, haya sido tratado, no haya sido tratado, seguro, no seguro, tenga cirrosis, no tenga cirrosis, siempre va a tener riesgo de hepatocarcinoma. Eso sí, un paciente tratado tiene menos riesgo de hepatocarcinoma que un paciente no tratado. Sobre todo si la carga viral es alta. Este es un estudio muy interesante publicado por el grupo griego en el 2011. Fue uno de los grandes estudios publicados en una revista muy importante de la gastroenterología del cuerpo. Y en este estudio ellos demostraron que en algunos casos dar tratamiento a los pacientes no les disminuye el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Este es un estudio con 800 pacientes en los que respondieron bastante bien al tratamiento de hepatitis B, pero aún así 11% de ellos desarrollaron un hepatocarcinoma con todo el tratamiento. Y en este caso ellos demostraron que no hubo ninguna diferencia significativa entre tratados y no tratados para el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma. Entonces hay ciertos grupos de pacientes como la hepatitis B en los que la vigilancia tiene que ser todavía más estrecha. El riesgo que tienen estos pacientes de hacer hepatocarcinoma es alto de por vida con tratamiento sin tratamiento. Ahora bien, lo más importante, esto que comentamos ayer en la noche, en la cena, lo más importante que se debe de empezar a tener en mente cuando el hepatocarcinoma no está
importante el tratamiento. El tratamiento ha estado avanzando de manera muy importante, pero los casos se nos van por falta de diagnóstico, por detección tardía. Por lo tanto, la alerta más importante de hepatocarcinoma, el grande más grande que va a mover esta maquinaria es exclusivo. Es decir, aplicar una medida a un paciente, una medida no invasiva, frecuente, periódica, que nos permita detectar tempranamente la vecina para hacer un diagnóstico oportuno y entonces sí podrá pasar a un tratamiento temprano con intervención curativa. Si este grande no funciona, los otros dos no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque todos los casos van a seguir llegando tardíos, avanzados, fuera de tratamiento.